Ya estamos al aire. 1, 2, 3, bienvenidos hermanos, déjenme ver. Bueno, primero tengo que checarme aquí que ya estoy apareciendo, ya aparezco, ahora sí. Ahora sí, bienvenidos hermanos, buenas noches. Una vez más el Señor me permite el privilegio y el honor de predicar su palabra, de enseñar su palabra. Y en esta hora, más que nada, amado hermano, estoy agradecido con el Señor por este momento, por este gozo que es para mí. Realmente es un gozo para mí volver a estar al aire enseñando lo que el Señor está poniendo en mi corazón y acerca de lo que es la oración. Usted sabe que yo en lo particular les he enseñado que el corazón de una congregación es el grupo de oración, ¿verdad? Entonces, si en una congregación no existe un grupo que esté encargado de la oración, pues ese quizá estén vivos, quizá estén, no sé, quizá haya lo que usted quiera, pero si el corazón no está latiendo, entonces, hermano, es inevitable que va a morir, ¿verdad? Va a morir. Y no lo estoy deseando para nadie, sino que lo que le estoy diciendo es que el tiempo de la oración es un tiempo hermoso, es un tiempo en donde todos nosotros debemos de entender que hemos sido llamados también para ser cristianos de oración, ¿verdad? Déjeme checarlo aquí para que ya podamos comenzar. Ahora sí, mis hermanos, bienvenidos todos ustedes los que estén conmigo conectados, bienvenidos. Este es un discipulado de oración en donde usted puede compartir conmigo, puede usted aportar, si quiere usted también puede opinar, hacer preguntas, lo que usted quiera. Es para eso este tiempo de discipulado. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor tome control de este momento y sea Él el que nos guíe, ¿sale? En el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, una vez más, en esta hora, Señor, que guíes nuestros pasos, Señor, que nos enseñes lo que tengas que revelarnos en este día, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú nos estás dando, Señor. Yo te pido, Señor, el auxilio del Espíritu Santo que descienda, Señor, que descienda esa unción. Necesitamos esa unción que viene del cielo para poder ministrar tu palabra, Señor, para que la que salga de mi boca solamente sea palabra del cielo, que venga del trono de tu gracia, Señor. No queremos palabra terrenal, no queremos palabra humanista, no queremos filosofías humanistas, Señor. Queremos que tu palabra nos edifique. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me use como un vaso útil en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén, amén y amén. Bueno, pues amado hermano, yo espero que por lo pronto la mayoría de la iglesia era para que estuviera pendiente de este momento, de este tiempo, porque todos, como usted sabe, todos nosotros estamos llamados a la oración y tenemos que tenemos que tener nuestro tiempo de oración a las 8 de la mañana, usted lo sabe, ¿verdad? Pero no solamente ese tiempo, usted tiene que tener tiempo todo el tiempo, todo momento. Pero sobre todo, hermano, entender cuál es nuestro propósito a la hora de la oración, a qué somos llamados, por qué estamos enseñando estas formas de orar. Queremos pasar a otros niveles, usted lo sabe, queremos pasar a otros niveles, queremos crecer, ya dejar de ser esos tiempos de oración en donde a veces luego se nos acababan las palabras, ya no sabíamos qué más decir, ya no sabíamos qué más expresar, nos quedábamos mudos, callados. Entonces eso quiere decir que en primera pues no tienen tiempos en sus hogares de orar, ¿verdad? Eso nos habla de que carecen de oración en sus vidas particulares, en su vida devocional. No hay tiempo de oración. Debería de haber tiempo de oración. Si no, hermano, ¿qué comunión podemos tener con Dios si no tenemos oración? No sé si me dice amén. Entonces hoy el Señor puso en mi corazón hoy este tema, que usted lo está viendo, lo vio en la imagen que yo subía en el grupo de la iglesia, donde decía que era el incienso.
es importante que entendamos a qué se refiere con el incienso. Claro, usted me va a decir, el incienso lo relacionamos con la oración, y amén, gloria a Dios, lo relacionamos con la oración, pero es interesante e importante ver de qué forma estaba construido el tabernáculo y los utensilios que había en el tabernáculo. Entonces, hermano, si nosotros no entendemos lo que significa el tabernáculo en nuestras vidas, porque mire, el tabernáculo nos habla de Jesucristo, todo el tabernáculo es Jesucristo, todos los elementos con los que se construyó, con lo que se cubrió, representan al Señor Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces también estamos representados en ese tabernáculo. Es como yo le decía una vez a un hermano, que de acuerdo a la Biblia, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, también iba la iglesia ahí, ¿cómo ve? La iglesia iba caminando junto con Israel en el desierto, ni ellos se habían dado cuenta que la iglesia iba junto con ellos. ¿Y saben qué se lo puedo demostrar? Porque cuando vemos en la Biblia que habla del candelero, eso nos habla que en figura es la iglesia, ¿verdad? Y si el candelero ellos lo llevaban en el desierto, ahí va la iglesia. Y ellos ni se habían dado cuenta que llevaban la iglesia ahí junto con ellos. Entonces hoy quiero entrar de lleno al tema en lo que nos refiere acerca de lo que es el incienso, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir entendiendo las cosas como se fueron construyendo y se fueron elaborando de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Moisés. En Éxodo capítulo 25, versos del 8 al 9, en la versión Dios habla hoy, mire lo que dice. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos, pero es el lugar donde yo he de habitar, y todos sus muebles tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Oiga, mire qué interesante es este pasaje que nos dice que cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, o aquí en este caso, en este pasaje dice el santuario, dice que tiene que ser exactamente igual a los que le iban a mostrar. Entonces quiere decir, hermano, que en el cielo hay un tabernáculo. Mis hermanitos de aquí del valle, que si están conectados conmigo, ellos se darán cuenta, ya les enseñé. De hecho, también ya a la iglesia le enseñé una ocasión, cuando hablamos de los 7 cielos, que en un cielo está el tabernáculo, están los utensilios. Y el Señor llevó a Moisés hasta ese lugar, hasta ese cielo, me parece que es el cielo Raquía, donde le mostró el tabernáculo. Y lo más importante era que lo tenía que hacer exactamente igual de la forma que como está en el cielo. Pero aquí me llama la atención que dice que todos sus muebles. Entonces, si tiene que realizar construir los muebles, entonces quiere decir que allá en el cielo hay carpinteros, ¿eh? Al igual que aquí dice la Biblia que Dios le dio la habilidad a los carpinteros, a los herreros, a las costureras, a todo aquel que iba a ser parte de la construcción del templo. Dios les dio la habilidad para hacer esas cosas. No sé si me dice por ahí amén, déjeme ver si hay comentarios, porque les dije que podían aportar, preguntar. Amén. Gracias, pastor. Aleluya. No hay más. ¿Quién más? Amén, amén. Bueno, entonces vemos que aquí nos habla de el mobiliario. ¿De qué está para qué es el mobiliario? En la casa, ¿para qué nos sirve el mobiliario? ¿Verdad? Para sentarnos, para comer, para muchas cosas, ¿verdad? No nada más es para rellenar la casa, sino que tienen una función. Entonces en la Biblia nos habla del mobiliario. Vamos a ver en Éxodo 26:30, en la versión lenguaje sencillo, mire lo que dice. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Mire qué interesante que en el pasaje anterior dice, vas a hacer el santuario como te lo voy a mostrar. O sea, le está hablando en un tiempo
futuro, todavía no se lo mostraba, todavía no se lo llevaba hasta ese lugar donde estaba el santuario. Entonces, hermano, en este pasaje de Éxodo ya lo llevó, ya le mostró. Entonces, le dice, haz el santuario. Pero me llama la atención que le dice exactamente igual al que te mostré en la montaña. Pero interesante que le dice el santuario. Mire, si Moisés no hubiera hecho el santuario o el tabernáculo tal y como se le había mostrado, si hubiera alterado siquiera un codo en algún lado, mire, si cuando le dijo que pusiera 60 picteles o bases para poner el santuario, si él hubiera puesto una base más porque lo consideraba así, ya el Señor ya no descendía. Tenía que hacer las medidas exactamente como se le mostraron. No sé si me dice amén por ahí. Entonces la palabra santuario también la podemos relacionar como el tabernáculo. Hay otras versiones que dice el tabernáculo. La palabra tabernáculo es la palabra que aparece en el original hebreo, que es la palabra mishkan o la frase mishkan. Oiga esto, que significa residencia, choza del pastor, guarida de animales, figurativamente tumba, mire, tumba, También el templo, tabernáculo, cabaña, casa, habitación, morada, tienda. También se le llamaba la tienda del encuentro, la tienda de reunión. Pero usted cuando vea que hablan de la palabra Mishkan, están hablando del tabernáculo de Moisés. No sé si por ahí me está entendiendo. Entonces, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, el Mishkan, con todo y sus muebles, tal y como se los había enseñado. Amén. Entonces, la palabra, vamos a ver cómo se construyó, o cómo estaba constituido el tabernáculo. A ver, aquí hay un comentario, déjeme ver. Casandra. Cuando le da todas las intenciones, el Señor le recuerda que tiene que ser como se lo decía. Es que Casandra dice, cuando le da todas las intenciones, más bien las dimensiones sería, le recuerda que tiene que ser como se lo decía. Sí, porque si él alteraba un codo o un centímetro o le quitaba un centímetro a cualquier parte del mobiliario tabernáculo, ya el Señor ya no descendía. Porque tiene que ser exactamente como Él lo dice. Las cosas son como Él lo dice, no como nosotros lo creemos o lo pensamos. Mi hermanito Orlando Carrizo dice, su programa para conocer que la iglesia iba con Israel, maravilloso. Gloria a Dios, felicitaciones. Estos programas les enseña toda la bendición. Les enseña toda la bendición en Cristo Jesús. Yo pertenezco al Ministerio Cristo Libera, Ministerio Internacional de Cristo Libera, el ministro Roger Muñoz. Saludos y bendiciones. Dios le bendiga, amado hermano. Bienvenido a nuestro programa Ministerios Ebenecer, Iglesia de Cristo, Familia Maranata. Esto es algo que Dios puso en mi corazón. Fíjese que como vemos en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Juan vio a Cristo, pues vio a Cristo caminando entre los candeleros. Nos habla que el candelero es figura de la iglesia. Entonces yo entendí, o revelación, como quiera usted entenderlo, entendí que cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, ahí va la iglesia, en el candelero, aunque el candelero también es figura del Espíritu Santo, pero también es figura de la iglesia. Entonces eso me da a entender que la iglesia también iba ahí en el desierto junto con Israel, nada más que ellos no se habían dado cuenta, ¿verdad? Y eso es maravilloso, hermano, porque también somos partícipes de la salvación junto con Israel. Mire, vamos a ver el tabernáculo. Vamos a ver, haga de cuenta que lo estamos viendo por la parte de arriba. Yo lo quise hacer un poquito más práctico. Quiero que vea usted el mobiliario que Dios le ordenó a Moisés que debería de tener el tabernáculo. Como usted puede ver aquí, está la puerta de la entrada. Hay 4 puertas. Y usted sabe que estas 4 puertas representan los 4 evangelios. Pero esta puerta se le llamaba el camino. La puerta a la entrada a este lado del lugar santísimo, del lugar santo,
esta puerta se le llamaba la verdad. Y para entrar del lugar santo al santísimo, donde estaba el porequet, el que está aquí, era un velo que se llama porequet. Para entrar aquí se le llamaba vida. Entonces era el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesucristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, los judíos entendieron que estaba hablando, que él era el tabernáculo. No sé si me está entendiendo, me dice amén por ahí. Entonces lo primero que uno entra, cuando uno entra al tabernáculo, al atrio, lo primero que uno ve es el altar del holocausto. Y entonces después sigue el ábacro donde se lavaban los sacerdotes después del holocausto, después de haber degollado al cordero. Ponen el holocausto, se lavaban y podían entrar acá, pero no todos los sacerdotes, tenía que entrar un sacerdote específico acá. Usted sabe que aquí hay 5 picteles que sostenían la tienda de la reunión. Este es el tabernáculo de reunión y esta es la tienda de reunión, sostenida por 5 picteles, que significa apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entrar. Entonces quiere decir que cuando uno ve el sacrificio, cree en Jesucristo y en su sacrificio, nos vamos al bautizar y entonces podemos ser discípulos bajo la autoridad de los ministerios. Cuando entra uno al lugar santo, que este es el siguiente paso, el lugar santo, lo primero que se ve aquí es el candelero, figura de Cristo, figura del Espíritu Santo, pero también figura de la iglesia. La iglesia, mire que no estaba en el atrio, la iglesia estaba en el lugar santo. Y aquí vemos la mesa de los panes. Y aquí vemos el altar del incienso. Esto es en el lugar santo. Y para entrar al lugar santísimo vemos aquí el arca del pacto. Pero mire cómo la puse yo, yo la puse intencionalmente, no creo que me equivoqué. Yo la puse intencionalmente porque así es como realmente estaba el arca. Sus varas estaban en dirección hacia la porequet, o sea, no estaban así las varas. Mire cómo estaban, porque dice la Biblia que las varas, como eran tan largas, del lugar santísimo se veían las varas que asomaban por donde estaba el velo. No sé si me dice amén. O sea que el velo tenía, digamos que tenía un resaque hacia el lugar santo. Haga de cuenta que este es el velo. Aquí está el velo, que lo que la Biblia llama porequet. Y aquí donde están las varas había un pequeño resaque del velo, porque las varas pasaban hacia acá. Entonces yo escuché a un rabino que decía que esto era como la nariz del Señor oliendo el incienso del altar del incienso. Eso dicen. Usted si lo quiere poner en su corazón, amén, ¿verdad? La pregunta aquí es, este sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿en dónde está representado? ¿En dónde lo podemos ver? A ver, aquí veo que hay un comentario, creo, ¿no? A ver, es del hermano Orlando Carrizo y gloria a Dios. Instrucciones, dice Cassandra. Ay, amiga, disculpe, tío. ¿Dimensiones o instrucciones? Fue un horror de dedo, ¿verdad? El hermano Orlando dice, día muy bendecido, pastor, en iglesia toda bendición del reino, Cristo Jesús excelente, gloria a Dios. El candelabro es una figura de la iglesia de hoy. El aceite era de aceitunas machacadas para poder alumbrar que el candelabro. Solamente con aceite de aceitunas machacadas el candelabro representa a la iglesia en el día de hoy. En mi opinión, felicidades, amén. Y no solamente, es que la Biblia lo dice. La Biblia dice que el candelero también es figura de la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Es que no me ha llegado el hermano Adán. El hermano, sí, nada más los que estaban de turno. Nada más los que estaban de turno, dice mi hermanito Adán. Amén. Entonces la pregunta que yo le estoy haciendo aquí es esta. Si este es el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿en dónde está representado en el atrio? A ver, dígame. Por ahí quiero comentarios que me digan en dónde está este momento en que el Señor fue crucificado.
¿En dónde está tipificado en el atrio? No voy a seguir hasta que me conteste. Porque, hermano, muchos creen que está tipificado aquí, que el sacrificio de Cristo en la cruz está tipificado aquí, y le cuento que no. Fíjese que el sacrificio de Cristo en la cruz está tipificado aquí, porque aquí es cuando el sacerdote, después de haberlo examinado, lo degollaba, le sacaba toda la sangre en la jofaina y entonces procedía a destazarlo. Entonces, hermano, aquí en la cruz dice la Biblia que no había parecer en él que no había parecer en él, y ni hermosura para que le reconociéramos. Me llama la atención que aquí en la cruz él cumplió este momento en que él era degollado. Él era destazado, por eso su cuerpo quedó molido de tanto golpe que le dieron. Quedó destazado su cuerpo, hermano. Usted sabe que el azote que le dieron, los 40 azotes menos uno, le arrancaban la carne, le rompían la carne, le abrían la carne. Entonces su cuerpo fue prácticamente, hermano, molido, o sea, prácticamente fue destazado. Entonces, cuando aquí el sacerdote destazaba al cordero, procedía a ponerlo aquí. ¿Para qué? Para quemarlo. Aquí este es el holocausto de Cristo. Él aquí no había terminado la obra todavía, aunque él dijo, fíjese, él dijo, consumado es. Pero ¿sabe qué? Esa palabra consumado es una palabra que cuando la buscamos en los originales en el hebreo, es una palabra que significa novia. La palabra que utiliza aquí es la palabra kalá, que significa novia. O sea que cuando Cristo terminó aquí en la cruz, le estaba hablando a la novia. Luego se lo voy a enseñar, de verdad. Ese lo tengo también preparado, de qué es lo que Cristo dijo al final cuando dijo consumado es. Le estaba hablando a la novia, hermano. Amén. Entonces, cuando él muere aquí, usted sabe que fue al sepulcro, y dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando nos habla del misterio de la piedad. Es el misterio de la piedad. Es cuando él baja a las partes más bajas, baja al lago de fuego mismísimo a hacerse cenizas. Por eso Ezequiel, me parece que es Ezequiel o Zacarías, me parece Zacarías, que dice que lo vio. Dice, no es un tizón arrebatado del fuego del infierno, hablando del sacerdote Josué. Entonces, hermano, Cristo tuvo que haber bajado a las partes más bajas, hacerse holocausto. Esa es la figura, este es el misterio de la piedad. No sé si me dice amén. Entonces, amado hermano, estamos hasta ahí bien. Si quiere usted preguntar, si quiere usted aportar, bienvenida a su aportación. Entonces, hermano, este es lo primerito que nosotros vemos cuando venimos a los pies de Cristo. Después de conocer los evangelios, vemos su sacrificio, vemos lo que hizo por nosotros, vemos lo que él derramó, su sangre, y después vamos al bautizo. Pero aquí no terminaba, porque aquí el sacerdote vertía la sangre en la jofaina y tenía que entrar al lugar santo a realizar diversos actos, que lo vamos a ver más adelante. Amén. Venga conmigo, mire. Éxodo 31, en la versión de las Américas dice, harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Pero me llama la atención que le dice, harás un altar, para quemar el incienso. Una cosa es que el sacerdote llevara el incensario con incienso, y otra cosa que tuviera que hacer un altar para quemar en el altar un incienso. El incienso que se quemaba en el altar no era el mismo que se quemaba en el incensario, no era el mismo. Por eso yo no le voy a hablar del incensario, yo le voy a hablar del incienso que se quemaba en el altar, porque, hermano, eso es lo que tenemos que manifestar usted y yo a la hora de la intercesión, y de eso vamos a hablar ahorita. Nada más quiero que vea este video, mire.
Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Gloria al Señor. Mire qué belleza de ese altar, hermano. Tiene un significado importante que es y que también nos atañe a nosotros. Esta palabra altar es la palabra misbeh. Usted lo puede ver aquí, estoy emocionado. La palabra misbeh es la palabra, es el número que el diccionario de números Strong le da el valor numérico de 4196, así es como se escribe en hebreo, y significa, le da la definición de altar. Esto es un altar. Usted sabe que vimos que en el lugar, en el atrio hay un altar, y ese altar del holocausto también tiene 4 cuernos. Entonces, entrando al lugar santo hay otro altar, otro misbeh, que también se traduce como misbeh. Tanto el altar del atrio como el del lugar santo, los dos se les llama misbeh, altar, porque tiene cuernos. Entonces eso es lo que me llama la atención, que uno es altar para el holocausto y el otro es altar para el incienso. Amén. Entonces dice que tenía que ser de madera de acacia, de 1 codo de largo, 1 codo de ancho, 2 codos de alto, cubierto de oro, 2 varas de acacia, una cornisa, anillos de oro, 4 cuernos y el incienso. Todo eso tiene un significado, hermano. Mire, usted que debe de ser un cristiano de oración, esos elementos los tiene que manifestar usted y yo, los tenemos que manifestar, porque si todo el tabernáculo junto con sus utensilios representan a Jesucristo, porque usted sabe que este altar, este misbeh del incienso, representa las oraciones de Cristo intercediendo por nosotros. Si nosotros somos cuerpo de Cristo, entonces también somos parte de este altar, y como parte de este altar, esta forma como se construyó también tiene que ver mucho con nosotros. No sé si por ahí me dicen, no hay comentarios todavía, ¿verdad? Se quedaron igual que yo, pasmados. Mire, este es el altar. Me llama la atención que trae una cornisa, trae sus 4 cuernos, todo hecho de oro. Aquí trae un anillo, y del otro lado está el otro anillo, porque tiene que llevar 2 anillos, no 4. Fíjense que estuve buscando yo una imagen del altar para podérsela proyectar, pero la mayoría de las imágenes le ponen uno aquí y otro acá, y del otro lado también, o sea, le ponen 4 anillos, y no, la Biblia dice que tenían que ser 2 anillos en cada esquina, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, 2 codos de alto y 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Tiene mucho que ver con 2 codos de alto, cubierto
de oro, con una cornisa, con 4 cuernos. Y aquí me faltaron las varas, pero también lleva varas. Amén. Eso nos representa a nosotros y ahorita lo vamos a seguir viendo. Mire, ¿cuánto tiempo llevo? Media hora a cabal. Madera de acacia. Se obtiene del árbol de acacia, tiene la capacidad de resistir las inclemencias del desierto, no se corrompe, representa el cuerpo de Cristo perfecto e incorruptible. Usted sabe que la Biblia dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Entonces, hablando de Jesús, cuando estaba en el sepulcro, no vio corrupción. O sea que su cuerpo no iba a ser devorado por los gusanos. Entonces, si usted y yo somos santos, no tiene que haber corrupción en nuestras vidas, porque la madera también representa la humanidad de Cristo, pero nos representa a nosotros como humanos. No sé si me dice amén. Entonces, como humanos, hermanos, tenemos que estar ajenos a la corrupción humana, a la corrupción de las concupiscencias de los hombres. Entonces, cuando dice que tiene que ser de madera de acacia resistente, quiere decir que, hermano, tenemos que resistir a las inclemencias, a las pruebas, a las situaciones que se presentan. No sé si por ahí me dice amén. Dice que tiene que ser cubierta de oro, representa la divinidad de Cristo. Oiga esto, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que ahora usted y yo somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo. Estamos revestidos de oro. No sé si le da gusto, a mí sí, hermano, saber que esto es importante para nosotros y entenderlo, que si usted y yo no somos revestidos con esa divinidad que Cristo nos da, entonces, hermano, sería imposible ser nosotros un altar donde se queme incienso. No sé si por ahí me dice amén. Entonces dice que tiene que ser un codo de largo y un codo de ancho. Esto nos habla del equilibrio en la intercesión, la oración y en las peticiones, hermano. ¿Qué quiere decir que sea un equilibrio? Que, hermano, que no seamos selectivos. Porque, es que esta hermana ya siempre pide lo mismo, siempre no voy a orar por otro. Hay gente que así son, hermano, que ven que pide por lo mismo. Mire, todos tenemos necesidades y a lo mejor quizá no hemos visto la respuesta de Dios, aunque Dios da respuesta, pero a veces pensamos que Dios nos da respuesta y queremos volver a pedir por lo mismo. No es malo pedir por lo mismo, porque dice la Biblia que hay que orar sin cesar. Entonces, hay gente que pide por lo mismo, por su necesidad que tiene, y a veces menospreciamos eso, decimos, ya siempre pide por lo mismo el hermano, siempre pide por lo mismo. Entonces tenemos que tener un equilibrio, no importa que pida varias veces, hay que orar, hay que interceder por su necesidad. El equilibrio es no ser selectivos, con unos sí, con otros no, hermano, que no pongamos pretextos para orar. Usted que es encargado de oración, no se me esconda cuando necesite uno buscarlo para la oración. Luego se andan escondiendo, se andan haciendo los que no oyen y van hasta que quieren. Hermano, para eso estamos, para la oración. El equilibrio es que cuando nos llamen, estar ahí presentes y no estarnos escondiendo, no estarnos librando, Entonces, ¿para qué se pone como encargado de oración si no quiere hacerlo? ¿Verdad? Entonces el equilibrio está en que tenemos que estar dispuestos en todo momento, hermano. Si usted le llaman a las 2, 3 de la mañana, hermano, tengo una petición, una necesidad, a darle, hermano, para eso estamos. No sé si me dice amén. Somos el mismo cuerpo, gloria a Dios, mi hermano Adán. 2 codos de alto, mire. Nos habla de tener los pies sobre la tierra y alcanzar las alturas en la intercesión, hermano. Mire, cuando estamos nosotros, créame que con todo mi corazón se lo digo, y eso le hago partícipe del deseo también de nuestro pastor, es que en la oración alcancemos otros niveles, subamos otros niveles, que crezcamos, hermano, que toquemos las cosas del cielo, que creamos que cuando vamos a interceder, hermano, usted sabe que vamos a ir a romper decretos, vamos a ir a establecer, hermano, vamos a llevar, como le decía yo,
argumentos jurídicos, pero vamos a ir hasta el cielo, vamos a alcanzar ese lugar en donde vamos a romper decretos, a voltear, a pedir que se anulen juicios en contra de alguien. Entonces, hermano, los pies sobre la tierra quiere decir que estar presentes en todo momento y saber las debilidades. Y que tenemos también nosotros debilidades, pero por estar nosotros tenemos que tener comunión constante con el Señor. Por eso yo le decía que desgraciadamente hay hermanitos que de repente ya no saben ni qué decir, ya no saben ni qué hablar. ¿Por qué? Pues porque no tienen el hábito de la oración, porque no tienen el hábito de buscar las cosas del cielo. No sé si me entienda, y no lo digo para ofender a nadie, pero hermano, tiene que ser que nosotros, claro, tenemos que estar en la tierra buscando, sabiendo de las debilidades que tenemos, pero buscando en el cielo las necesidades. ¿Mande? Yo creo que es el hueco Sí, entonces, ¿qué hago? No, bájale un poquito nada más. Un poquito, sí, un poquito. Es el de hasta abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, creo, ahí está. Sí, ya no se oye hueco. Sí. Sí, es el hueco que se hace acá, de este lado. Perdón, mi amado hermano. Se escucha un eco. Era yo. Creo que ya, a ver, usted me dice si ¿verdad? Bueno, no me ha llegado el comentario, pero hermano chequele que dice que se escucha un eco, pero esperemos que ya lo hayamos. También voy a retirar un poquito el micrófono para que no se escuche tanto eco. 2 varas de acacia. Mire, tenemos abogado, Cristo y el Espíritu Santo, que interceden por nosotros con gemidos invisibles, el Espíritu Santo. Las 2 varas representan los 2 abogados, los 2 intercesores, los 2 que están apoyándonos en la oración, porque le cuento, hermano, que el Señor está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Señor. Entonces, esto nos habla de la autoridad que tenemos a la hora de interceder. Usted vaya con autoridad. Mire, el Espíritu que intercede por nosotros, autoridad y misericordia. Usted vaya con autoridad a interceder, no tenga temores, no tenga, ay, me escuchará el Señor, es que el Señor no nos escucha. Y mire, a veces pensamos que el Señor no nos escucha. Sí escucha, pero a veces tarda su respuesta, no porque no la quiera dar, sino porque a veces no es el tiempo. Entonces también nosotros tenemos que tener misericordia, porque a veces, hermano, los hermanos se ministran a la hora de pedir su necesidad y unos los señalan, los acusan. No sé si me dice amén. Aros de oro, mire, el tener pacto con Dios del cielo, compromiso, amor, cargar con las necesidades del pueblo. Los aros de oro representan el pacto. Usted sabe que el aro, cuando nos habla de círculos, de pacto, de aros, está hablando de pacto. Por eso David, cuando fue a derrotar al filisteo, dice que agarró su onda y hizo esto, ¿verdad? Hizo círculos, antes de aventar la piedra, hizo círculos. Él estaba hablando de que le decía, tú vienes en tu nombre, pero le dice filisteo incircunciso, pero yo vengo con un pacto mejor, el pacto con Jehová de los ejércitos, y pedradón que le da. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener un pacto con el Señor. ¿Cómo reafirmamos nuestro pacto? Cada vez que participamos de la Santa Cena. Por eso, hermano, a veces es terrible ver, hermanos, que como vienen de otros lugares en donde les condicionaron la Santa Cena, en donde les dijeron, no, ¿estás casado? No. ¿Estás bautizado? No. ¿Estás así? No. Oiga, hermano, les condicionan la Santa Cena. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Por eso nosotros enfatizamos mucho que usted y yo participemos todos, pero antes ponernos a cuentas con el Señor, examinarnos, saber que estamos mal, ponernos a cuentas y participar del nuevo pacto que el Señor está renovando cada mes con nosotros, en este caso. Entonces, usted y yo tenemos que ser hombres de pacto, que nada ni nadie nos mueva. Que cuando vayamos a luchar con los gigantes no les tengamos temor, como Saúl, que dice que le temblaba todo su cuerpo cuando aquel salía a vociferar al mediodía.
Entonces, hermano, tengamos cuidado de no estar llegando al altar hasta esos lugares con pacto, sin pacto, mejor lo dicho. Amén. Tener un compromiso, tener amor por las necesidades, cargar con sus necesidades. Decía el Señor Jesús, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Entonces, hermano, nosotros tenemos que llevar las necesidades del pueblo, cargar con sus necesidades. Aunque el pueblo sea como sea, eso no nos debe de importar. Cornisa, ¿se acuerdan que le decía de la cornisa? Mire, detiene las cenizas. ¿Qué significa las cenizas? Fracasos, miserias, angustia, arrepentimiento, para cambiar los decretos en contra de nosotros como Mardoqueo. Mire, ahorita le explico esto. Lo más le quiero decir que las cenizas muchas veces pueden representar de que cuando nosotros éramos pequeños, éramos niños, abusaron de nosotros, nos golpeaban, nos maltrataban, nos menospreciaban. Entonces hay niños, hay personas que crecieron, que tuvieron una infancia de lo más terrible. Entonces crecen con esos traumas, crecen con esas actitudes de cuando eran pequeños. Esas son cenizas que tenemos que dejar fuera. ¿Por qué está la cornisa que detiene las cenizas? Para recordar de la miseria en que nos sacó el Señor, para recordar para no señalar a otro, saber que nosotros salimos de la misma miseria. Quizá nosotros fuimos, como le digo, quizá fuimos abusados, yo no, ¿verdad? Pero lo digo en general, quizá fuimos gente que nos golpeaban, nuestros padres nos golpeaban, nos insultaban, nos dejaron, los abandonaron, no sé, tuvieron fracasos, emprendían empresas y había fracasos, vivían miserablemente, vivían en angustia. Hermano, eso es las cenizas que nos recuerda de dónde nos sacó el Señor, pero no significa que permanezcamos en ellas. Para cambiar decretos, mire, usted sabe que Mardoqueo en el libro de Esther nos habla que cuando hubo un decreto en contra de los judíos, un decreto de muerte, ¿se acuerda? Que Naamán, el agageo, que estableció un decreto de muerte en contra de los judíos. Mardoqueo dice que él se cambió sus ropas ásperas y se puso ceniza, que estaba dándonos a entender ahí, hermano, que él lo que hizo fue recordar que esas cenizas le estaban recordando que había un decreto de muerte. Quizá se acuerda que usted y yo estábamos bajo un decreto de muerte antes de venir a los pies de Cristo. Estábamos condenados a morir. Había un decreto que estaba en nosotros para morir, pero por las cenizas se cambió ese decreto. Ahora tenemos vida. Entonces, hermano, hay veces que hay gente que está enferma y hay un decreto de muerte. Entonces tenemos que ir a interceder, a cambiar esos decretos que haya sobre alguien que esté condenado a muerte. No sé si me dice amén. Los 4 cuernos, uy, esto es hermoso. ¿Se acuerda que el pastor nos lo enseñó? Los 4 cuernos. ¿Se acuerda que dice la Biblia? En el pasaje que le enseñé, donde llegaba el sacerdote con la jofaina con sangre y con su dedo tenía que tocar los 4 cuernos con sangre, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, quiere decir, hermano, que cuando esos cuernos, claro, representan poder y autoridad, y cuando el sacerdote ponía la sangre del cordero con su dedo en los cuernos, nos está hablando de autoridad, que tenemos autoridad para echar fuera demonios, tenemos autoridad para anular esos decretos. No sé si me dice amén. Entonces vemos que los 4 cuernos es la palabra del altar, viene de la palabra misbej, que cada una de esas palabras se puede, espero que se alcance a ver ahí, sí, yo creo que sí se alcanza a ver ahí. Esos cuernos, cada uno, mire, uno significa Mejilá, Sehut, Beraca y Jaim. Que cada uno, Mejilá, perdón. Sehut, buenas obras. Beraca, bendición.
y Jaín, vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que antes de ir a la intercesión, antes de ir a la oración, tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. No sé si me está entendiendo. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Déjele digo algo, hermano. No me lo tome a mal. Pero qué delicado es cuando un vaso que Dios usa para una palabra profética, una palabra de profecía, hermano, lo da sin haber perdonado. Qué delicado es. ¿Sabe por qué? Porque puede estar hablando en su carne y no en el espíritu. Porque puede tener un rencor ahí atravesado de no haber perdonado a alguien, de no haber puesto a cuentas con alguien. Hermano, el sábado yo decía que a veces nosotros ofendemos y no nos damos cuenta y estamos como, ahora sí, como dijeron por ahí, como la fresca mañana, sin saber que hay un rencor y una amargura por parte de un hermano hacia nosotros y no nos hemos dado cuenta. Entonces a veces sí nos damos cuenta que tenemos cierta cierto rencilla con un hermano y no le perdonamos, y entonces empezamos a decir, ay, ¿por qué? Y tratas mal así, y me haces así, me haces allá. Entonces, hermano, cuando da palabra de profecía, ¿cómo la dará? ¿Será el Espíritu o será su carne? Buenas obras. Usted sabe que la Biblia dice que Dios preparó obras para que nosotros caminemos sobre ellas. Entonces, ¿cuáles son las obras? Usted debe de conocer las obras que Dios en donde lo envía. Buenas obras, ser justo. Bendición, bendecir, hermano, bendecir. ¿Qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de alguien. Maldecir no nada más es decirle, tú eres un maldito, tú eres una... No. Maldecir es hablar mal de alguien. Cuidado con que usted esté hablando mal de alguien. Tenga cuidado con que usted esté tratando mal a alguien. Tenga cuidado con que usted esté menospreciando a alguien, porque entonces veraca en su vida no habrá. Jaín, vida, que cuando nosotros hablemos, ministremos vida, que cuando nosotros platiquemos, expresemos palabras, sean palabras de edificación al que nos escucha y venga vida para ellos, el espíritu de vida. Dígame usted, cuando habla con alguien y habla en contra de otro, ¿le estará ministrando vida? ¿O qué le está ministrando? Entonces, estos 4 cuernos, si usted tiene el poder, usted tiene que dominar el perdón, las buenas obras, la bendición y vida. Y mire, esto es solamente el puro altar. Falta el incienso, y a eso vamos. 15 minutos. Y deme esos 15 minutos. Incienso. No hay comentarios. Nos van a contar las obras de la fe. Amén, amén. A ver, Adán, a ver. El hermano Adán me dice, sí, amén, porque cuando nos toca la oración, estamos como cuando el sumo sacerdote le presentaba los pecados del pueblo. Así nosotros somos esos sacerdotes que le estamos suplicando a nuestro Padre por las necesidades del pueblo. Amén. Eso es algo que debemos de entenderlo y tener bien grabado, que somos sacerdotes que llevamos las necesidades del pueblo. Amén, mi amado hermano. ¿De quién? Ya lo leí, del hermano Orlando Carrizo. A ver, dice, el ministerio Cristo libera y enseñanza para guerreros en la intercesión, y es la liberación gratuitamente por WhatsApp. Gratuitamente le ofrecemos las capacitaciones gratuitas desde los Estados Unidos con el mismo ministro Roger Muñoz de los Estados Unidos. Libera en YouTube. Están los contactos Cristo Libera Internacional. Amén. Ahí para que lo quiera usar, ¿verdad? Bueno, amén. Gracias, hermano. La palabra incienso es la palabra ketoret, o mejor dicho, ketoret, ¿verdad? Que significa fumigación, incienso, perfume, sahumerio. Oiga esto, incienso es un perfume.
En Proverbios 27:9, en la versión de las Américas, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Hermano, usted y yo tenemos que ser gente que demos buen consejo. Mire, usted sabe que el pastor nos va a capacitar, va a empezar a capacitar a varios hermanos para la administración. Claro, la administración no solamente es dar consejos, perdone, no es solo dar consejos, la administración no es solo dar consejos, pero es parte de la administración. Entonces, hermano, nosotros como personas de oración, como cristianos de oración, si destilamos incienso, perfume, el perfume quiere decir que nosotros tenemos que saber dar buenos consejos, no terrenales, no filosóficos, basados en la palabra de Dios, que usted ponga como referencia un pasaje o algo referente a la palabra de Dios para poder dar un buen consejo. No sé si me dice amén. Entonces hay que ser consejeros, buenos consejeros. Amén. Bueno, Éxodo 30, 34, 35, y aquí ya empieza el mensaje. Aquí ya vamos a empezar el mensaje, hermano. No sé si se viene conmigo. Comenzamos en este mensaje. Mire, dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas. Oiga esto: estacte, uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Verso 35, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Pero mire los elementos del incienso, el incienso que se tenía que quemar en el altar. Tenía que ser hecho de estacte, uña aromática, gálbano aromático y incienso puro. Y usted me va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Le cuento algo, hermano. Con todo respeto le digo esto. Si nosotros no manifestamos estas 4 unciones, entonces en la oración, ¿qué estaremos presentando? ¿Qué estaremos llevando? Por eso luego a veces no contesta al Señor. Porque si el incienso que el sacerdote presentaba en el altar del incienso, si el incienso no era con estos elementos, si no era con estos elementos ese incienso, entonces de nada le servía. Él podía poner estacte, podía poner gálbano y a lo mejor hasta incienso puro, pero si se le olvidaba la uña aromática, hermano, ya no le servía. Tenía que ser así como el Señor se lo dijo. Y esa es la esencia que usted y yo tenemos que manifestar a la hora del incienso. No sé si me dice amén por ahí. Ya se quedaron todos callados ahí. Amén. Especias aromáticas, oiga esto, estaban compuestas de incienso. El incienso estaba compuesto de estacte, uña aromática, gálbano y incienso puro. Mire, 4 elementos, 4 unciones que usted y yo tenemos que manifestar a la hora de llevar la oración hasta arriba, hasta las alturas. El incienso representa las oraciones, pero el incienso estaba constituido o compuesto de estos 4 elementos. Entonces usted y yo tenemos que manifestar estos 4 elementos y ahorita se lo voy a ir enseñando. El estacte, ¿qué es el estacte? Y no es el estacte quieto. El estacte es la palabra que nos habla la Biblia, que es la palabra nataf. La palabra nataf, que significa gota, resina aromática, estacte, pero mire, dice que significa gota. Oiga esto, mire, es aceite oloroso que se extraía de la mirra, moliéndola y mezclándola con agua. Esto nos habla de padecer, sufrir, sentir la necesidad que del que está pidiendo intercesión, sin tener el sentimiento de amargura. Si nosotros vamos amargados, si nosotros estamos cargados, imagínense cómo vamos a pedir por otro si estamos cargados e amargados.
Entonces el estacte representa, era una resina que se extraía de un árbol de mirra. Y usted sabe que la mirra nos habla del sufrimiento, el sufrimiento que pasó el Señor. Entonces nosotros también tenemos que sentir esa necesidad, el sufrimiento del hermano, de aquel que está pidiendo la intercesión. Hermano, sentir su necesidad. Pero mire, dice gota, pero mezclándola, dice, se extraía la mirra moliéndola, machacándola. Mire cómo se extrae el sufrimiento cuando se machaca. Ay, hermano, cuando uno está pasando por pruebas, a veces nos están machacando, que hermano, llora uno. Pues mezclándola con agua, con la palabra. Nosotros tenemos que ir con argumentos con la palabra, pero me llama la atención que dice que es una gota, una lágrima. Entonces, hermano, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, padecer sus necesidades. Dice la Biblia que Jesús fue experimentado en quebranto. Él sufrió toda, no sé, por eso Él nos comprende. Si usted me dice, es que me duele la muela, que Dios nos... También el Señor sintió un dolor de muela, no crea que no. Es que me duele la cabeza, también el Señor sufrió. Entonces nosotros tenemos que, experimentar ese sufrimiento que ellos tienen para entender su necesidad. Eso es parte del incienso. Uno de ellos es la mirra. No sé si se le antoja seguir siendo interceder por la iglesia. Entonces el estacte nos habla de eso. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, el cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumpliría así. Esto nos habla el libro de Esther. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Usted sabe que este pasaje nos habla de cuando estuvieron preparando a Esther para tener un encuentro con el rey. Pero dice que 6 meses estuvo ella con óleo de mirra. O sea, hermano, tenía que estar sufriendo para que a la hora de ir al encuentro con el rey, llevar las peticiones. Usted sabe que Mardoqueo se echó ceniza porque había un decreto sobre los judíos, y ella se puso también en oración y en ayuno antes de ir con el rey para pedir clemencia y que cambiaran el veredicto que había en contra de ellos. Entonces ella ya sabía lo que era sufrir por el pueblo. Entonces nosotros tenemos que llevar las necesidades del pueblo que sufre. No sé si por ahí me dice amén. El Salmo 45, 7, 8, mire lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra y aloe y casia, desde palacios del marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Pero mire, para que nuestras vestiduras sean revestidas con este perfume de mirra, tenemos que ser justos. Tenemos que actuar en justicia. Por eso tenga cuidado de hablar mal de alguien, hablar en contra de alguien, tratar mal a alguien, por muy mal que le caiga. Tenga cuidado de tratar mal a alguien. Hay que ser justos. No sé si me dice amén. Uña aromática. Mire, la palabra uña aromática es la palabra shechelet. Aparentemente es una escama o concha, marisco aromático o una uña. O sea, es la concha. Oiga esto, es la concha de un molusco, perdón, de una almeja. Es la concha de una almeja. Mire, perfume que despide cuando se quema la concha de una especie de almeja que solo se encuentra en el fondo del mar. Pero llama la atención que es la concha de la almeja. Y la pregunta es, ¿qué es lo que producen las almejas? ¿Usted sabe qué es lo que producen las almejas? Producen perlas. ¿Y en dónde se encuentran? En el fondo del mar. Mire, en Job 28, 18 dice, coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Entonces esto nos habla, hermano, que usted y yo tenemos que tener conocimiento, sabiduría, revelación, comunión,
intimidad. Es lo que yo le decía. Deme unos minutitos, ya voy a acabar, hermano. Pero es lo que yo le decía, amado hermano, que tenemos que tener sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde se obtiene? De leer la palabra, conocimiento, revelación, comunión. Tenemos que tener constante comunión, intimidad con el Señor. No sé si me dice amén. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener revelación. Y acuérdense que la Biblia dice que en los posteriores días derramará de su espíritu sobre toda carne. No sé si me está entendiendo. Entonces, la uña aromática nos habla de que hay que aspirar la perla sabiduría, pero más que la sabiduría, cuando la queman, despide ese olor que vale más que esto. Gálbano aromático, mire, voy rápido. Gelbená, que significa resina aromática como grasoso, gálbano. ¿Qué es el gálbano? Mire, es una resina de una planta de África Oriental, despide un olor fuerte y desagradable y es de sabor agrio, pero aventaja algunos perfumes con los cuales se le mezcla. O sea que este perfume tiene la característica de que despide un olor, como aquí lo dice, desagradable y muy fuerte, pero cuando se mezcla con otros ingredientes, adquiere una tonalidad en el olor diferente y más agradable. Pero, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos quiere decir el Señor? En 2 Corintios 2, 15, 16 dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, y para muerte, y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces, hermanos, quiere decir que el gálbano nos está hablando de morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, morir inclusive hasta a nuestra misma petición, a nuestra misma necesidad, para vivificar las necesidades del pueblo. Esto nos habla de morir a mis propias necesidades, peticiones y vivificar en los sufrimientos del pueblo. No sé si me dice amén. Hermano, yo no voy a estar pidiendo siempre por mí, y yo aquí, puro fariseo. Quiere decir que vamos a morir. Yo no voy a estar pidiendo por mí, claro, quizá más adelante ya, después que termine de interceder por todos, pero primero ir para vivificar la petición del hermano, morir a lo mío para vivificar lo suyo. No sé si me está entendiendo ahí. Espero que sí. Incienso puro. La palabra incienso puro es leboná, que dice por su blancura, o tal vez porque echa humo, incienso. Pero tome en cuenta aquí que le puse por su blancura. Amén. Bueno, es una resina que proviene de un árbol llamado boswellia, que es muy común en los lugares desérticos, muy costoso. Oiga esto. El incienso es figura de la intercesión y de las perfecciones de Cristo. La excelencia de su persona es lo que da tanto precio a su sacrificio. Entonces, hermano, usted y yo fuimos comprados con precio de sangre. Es lo más preciado que puede haber. Eso fue un costo muy alto. Entonces, hermano, mire, dice que en lugares desérticos. Entonces quiere decir que en medio de la prueba, que aunque nosotros estemos en prueba, la necesidad del hermano es primero. ¿Para qué? Para emblanquecer primero nuestras vestiduras. Tenemos que primero emblanquecer nuestras vestiduras, ponernos a cuentas, ministrarnos, sacar la inmundicia y después llevar, aunque estemos en prueba nosotros, poner por encima de nuestra prueba la necesidad del hermano. Levítico 24:7 dice:
Pondrás también sobre cada hilera de incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Este pasaje, Levítico 24, nos habla de la mesa de la proposición de los panes. Usted sabe que tenían que poner 12 panes, una hilera de 6 y otra hilera de 6. Por eso dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Entonces, cuando nos habla de 6 y de 6, mire, esto nos habla de orar unos por otros, porque 6 es número de hombre, 6 hombres, 6 hombres. Esto nos habla, Santiago 5:16, nos habla de orar unos por otros. Los panes en 2 hileras de 6 representa, y el incienso en cada hilera, incienso puro, representa orar unos por otros. Santiago 5:16 lo dice, orar unos por otros. Confesaos vuestros pecados unos con otros. Pero también, hermano, eran 12 panes. Esto nos habla de estar bajo la autoridad, que tenemos que reconocer autoridad, tenemos que estar bajo una autoridad que nos cubre a la hora de ir a la intercesión. Entonces esos elementos tenemos que manifestar usted y yo, hermano. En resumen, ya para terminar, el estate significa padecer, sufrir y ser justos. La uña aromática representa sabiduría, revelación e intimidad. El gálbano aromático representa morir a nosotros para vivificar la necesidad del hermano. Y el incienso puro nos habla de la prueba y de orar unos por otros. En resumen es esto, hermano. El incienso representa ser justos, sufrir, tener intimidad, morir a nosotros mismos y orar por otros, interceder por otros en medio de la prueba. Eso es lo que representa el incienso en el altar. Espero que hayamos salido bendecidos. A ver, déjeme ver. Dice la hermana Sagrario, sí, amén, pagó un precio muy alto. La sangre de Jesús, amén. Entonces, hermano, es bien importante que entendamos esto. Antes de ir a la intercesión, tenemos que tener en mente que vamos a hacer nosotros ese incienso para que esas varas que sobresalen del lugar santísimo al lugar santo huela al Señor. Dice que es olor fragante. ¿Cómo va a ser olor fragante para Dios? Si nosotros padecemos, sufrimos, somos justos, tenemos sabiduría, intimidad, morir a nosotros, vivificar la necesidad del hermano en medio de la prueba y orar unos por otros. Eso representa los 4 elementos en los que se compone la esencia misma del incienso, del altar del incienso. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. En esto termino. Que el Señor nos dio la oportunidad de aprender un poco más. Estaba en mi corazón. Usted sabe que todavía estamos con lo de la serie de transferencias espirituales. Para la próxima ocasión vamos a seguir con la segunda parte de la serie de transferencias espirituales, consecuencias de las transferencias espirituales. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima. En el nombre de Jesús le doy gracias, Padre. Amén. Amén y amén.